El yo en la sociedad informacional. Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunidades virtuales. No obstante, la tendencia social y política característica de la década de 1990 fue la construcción de la ciencia social y la política en torno a identidades primarias, y estuvieron escritas o arraigadas a la historia y a la geografía o a la génesis reciente en una ansiosa búsqueda de significado y espiritualidad. Los primeros pasos históricos de las ideas informacionales parecen caracterizarse por la preeminencia de la identidad como principio organizativo. Entiendo por entidad el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una referencia más amplia a otras estructuras sociales. La afirmación de la identidad no significa necesariamente incapacidad para relacionarse con otras identidades. Por ejemplo, las mujeres siguen relacionándose con los hombres o abarcar toda la sociedad en esa identidad. Por ejemplo, el fundamentalismo religioso aspira a convertir a todo el mundo. Pero las relaciones sociales se definen frente a otras en virtud de aquellos atributos culturales que significan la identidad. Por ejemplo, Yoshino, en su estudio sobre la Nihonryō, idea de la singularidad japonesa, define significativamente el nacionalismo cultural como el objetivo de regenerar la comunidad nacional mediante la creación, la conservación y el fortalecimiento de la identidad cultural de un pueblo cuando se cree que no existe o está amenazada. El nacionalismo cultural considera a la nación el producto de su historia y cultura únicas y una solidaridad colectiva dotada de atributos únicos. Si bien se rechaza la novedad histórica del fenómeno resalta asimismo el papel decisivo de la identidad para la definición de la política en la sociedad estadounidense contemporánea, sobre todo en el movimiento de las mujeres, en el gay y en los derechos civiles de los Estados Unidos, movimientos que no solo buscan diversas metas instrumentales, sino la afirmación de identidades excluidas como públicamente buenas y políticamente relevantes. Alan Turing va más lejos a sostener que en una sociedad postindustrial en la que los servicios culturales han reemplazado los bienes materiales, en el núcleo de la producción la defensa del sujeto en su personalidad y su cultura contra la lógica de los aparatos y los mercados es la que reemplaza la idea de la lucha de las clases. Luego el tema clave, como confirman Calderón y la Serma en un mundo caracterizado por la globalización y fragmentación simultáneas, consiste en cómo combinar las nuevas tecnologías y la memoria colectiva, la ciencia universal y las culturas comunitarias, la pasión y la razón. Como en efecto, y porque observamos la tendencia opuesta en todo el mundo a saber la distancia creciente entre la globalización, identidad, la red y el yo. Raymond Barlow, en su ensayo sobre este tema desde una perspectiva socio-psicoanalítica, señala la paradoja de que aunque los sistemas de información en interconexión aumentan los poderes humanos de organización e integración de forma simultánea, subvierten la tradición tradicional el concepto occidental del sujeto separado e independiente. El paso histórico de las tecnologías mecánicas a las de información ayudan a sostener las nociones de soberanía y autosuficiencia que han proporcionado un anclaje ideológico a la identidad individual. Desde los griegos elaboran el concepto hace más de 2000 años. En pocas palabras, la tecnología está ayudando a desmantelar la misma visión del mundo en el pasado la alentó. Después prosigue presentando una fascinante comparación entre los sueños clásicos recogidos en los escritos de Freud y de sus propios pacientes en el entorno de la alta tecnología de San Francisco en la década de los 90. La imagen de una cabeza y detrás de ella hay un suspendio, un teclado y un ordenador. Yo soy esa cabeza programada. Este sentimiento de soledad absoluta es nuevo si se compara con la clásica representación freudiana. Los que sueñan expresan un sentimiento de soledad experimentada como existencial e ineludible, intrínseca a la estructura del mundo. Totalmente aislado, el yo parece irrecuperablemente perdido para sí mismo. De ahí la búsqueda de una nueva capacidad de conectar en torno a la identidad compartida y reconstruida. A pesar de su perspicacia, esta hipótesis solo puede ser parte de la explicación. Por un lado, implicaría una crisis del yo limitada a la concepción individualista occidental sacudida por una capacidad de conexión incontrolable. No obstante, la búsqueda de una nueva identidad y una nueva espiritualidad también se da en Oriente, pese al sentimiento de identidad colectiva más fuerte y subordinación tradicional y cultural del individuo a la familia. La resonancia de Aum Shiro en Japón en 1995-1996, sobre todo entre las generaciones jóvenes con educación superior, puede considerarse un síntoma de la crisis que padecen los modelos de identidad establecidos emparejando con la esperada necesidad de construir un nuevo yo colectivo, mezclando de forma significativa espiritualidad y tecnología avanzada,
química y biología, láser, conexiones empresariales y la cultura de fatalidad milenarista. Por otro lado, también deben hallarse los elementos de un marco interpretativo más amplio que explique el poder ascendente de la identidad en relación con los macroprocesos de cambio institucional ligados en buena medida al surgimiento de un nuevo sistema global. Así como Alain Touraine y Michael Bierkova han sugerido, cabe relacionar las corrientes extendidas de racismo y xenofobia en Europa occidental con una crisis de identidad por convertirse en una abstracción europea al mismo tiempo que las sociedades europeas, mientras van difuminando su identidad nacional, descubriendo dentro de ellas mismas la existencia duradera o de minorías étnicas. O también en Rusia y la ex Unión Soviética, el fuerte desarrollo del nacionalismo en el periodo postcomunista puede relacionarse, como sostendré más adelante, en el vacío cultural creado por 70 años de imposición de una identidad ideológica excluyente, emparejando con el regreso de la identidad histórica primaria, como la única fuente de significado tras el desmoronamiento del históricamente frágil pueblo soviético. El surgimiento del fundamentalismo religioso parece asimismo estar ligado tanto a una tendencia global como a una crisis institucional. Sabemos por la historia que siempre hay una reserva de ideas y creencias de todas las clases esperando germinar las circunstancias adecuadas. Resulta significativo que el fundamentalismo, ya sea islámico o cristiano, se haya extendido o lo seguirá haciendo por todo el mundo en el momento histórico en que las redes globales de riqueza y poder enlazan puntos nodales e individuos valiosos por todo el planeta, mientras que se desconectan y excluyen grandes elementos de sociedades y regiones e incluso países enteros. ¿Por qué Argelia, una de las sociedades musulmanas más modernizadas, se convirtió de repente hacia sus salvadores fundamentalistas, que se convirtieron en terroristas al igual que sus perseguidores anticolonialistas? Cuando se les negó la victoria electoral de las elecciones democráticas, ¿por qué las enseñanzas tradicionalistas de Juan Pablo II encuentran un eco indiscutible entre las masas empobrecidas del tercer mundo? De modo que el Vaticano puede permitirse prescindir de las protestas de una minoría de feministas de unos cuantos países avanzados donde precisamente el progreso de los derechos sobre la reproducción contribuyen a menguar las almas por salvar. Parece existir una lógica de excluir a los exclusores, de redefinir los criterios de valor y significado en un mundo donde disminuye el espacio para los analfabetos informáticos, para los grupos que no consumen y para los territorios infracomunicados. Cuando la red desconecta al yo, el yo individual o colectivo construye su significado sin referencia instrumental global. Cuando la red desconecta al yo, el yo individual o colectivo construye su significado sin la referencia instrumental global. El proceso de desconexión se vuelve recíproca al negar los excluidos, la lógica unilateral del dominio estructural y la exclusión social. Este es el terreno que debe explorarse, no solo enunciarse. Las pocas ideas adelantadas aquí sobre la manifestación paradójica del yo en la sociedad informacional solo pretenden trazar la trayectoria de mi investigación para información de los lectores, no sacar conclusiones de antemano.